Miren, déjenme adelantarles esto antes de darle cualquier otra información. Yo voy a comenzar hoy una serie de enseñanzas. Los próximos martes van a estar, digamos, interconectados. No quiere decir que si tú vienes a uno, ¿verdad? A lo siguiente no va a entender nada, pero obviamente sí envuelve secuencia y entender lo que se maneja hoy va a ser importante para tomar todo lo que el martes próximo tiene. Mi corazón es poder cubrir esto en 3 martes, posiblemente sean 4, ¿verdad? Dependiendo de cómo manejamos el tiempo. Pero déjame comenzar esta noche, antes de decirte algo, leyéndote una cita. Quiero leerte esta cita. Esta cita viene lo digo en inglés porque me es más fácil, Jorge Mueller, ¿verdad? Mueller vivió del 1805 al 1898. Mueller usualmente es la figura histórica que se toma como el gran evangelista de niños. Müller nace en Prusia, el imperio prusio que hoy día es Alemania, pero desarrolla su vida en Inglaterra. En Inglaterra, en ese siglo, ¿verdad?, 19, el tipo establece 117 escuelas que atienden más de 120,000 niños, enseñándoles sobre el amor de Dios. Y de hecho, él mismo invierte su vida bregando con unos 10,283 huérfanos. Se invirtió su vida literalmente en defender niñez, en invertirse en ellos. Y la cita de él que quiero compartir contigo dice así, dice: si tú deseas que tu fe sea fortalecida, no eches para atrás frente a las oportunidades en las cuales nuestra fe va a ser probada. Y entonces, a través de la prueba, será fortalecida. Müller entendía esta realidad de pruebas, ¿verdad? Y de nuevo, a lo largo de su ministerio, los temas de escasez, de que no había suficiente. Era un hombre que invirtió su vida en esta oración, esta búsqueda del Señor. Y pensando un poco en la vida de él, me surgió una pregunta que le hago a ustedes esta noche. Y van a ver, todo esto cae en un lugar, tolere muchín, ¿verdad? O sea, la pregunta es: ¿a dónde se refugia nuestro corazón cuando tenemos problemas? Cuando tú estás frente a un imposible, tú tienes que pagar unos cuartos que tú sabes que tú no tienes. ¿Qué hace tu corazón? ¿Qué ruido hace? ¿A dónde se mete? ¿A dónde se esconde frente a los momentos que nunca soñábamos que íbamos a enfrentar? ¿A dónde nos metemos? Y te pregunto porque yo creo que la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Algunos buscamos refugio inmediatamente en Popular Online, a ver qué no tenemos en la cuenta para enfrentar, o en algún amigo que está conectado o pegado. O sea, yo creo que responder esa pregunta con precisión nos enseña algo sobre los ídolos que están tomando fuerza en nuestras vidas. Óyeme, a donde tú vas en tu tiempo de dificultad, eso es una señal de a dónde está depositada tu confianza. Si tu respuesta ante un momento de pánico no es Dios, que Dios mismo profesa ser refugio de generación en generación, ¿verdad? Yo creo que eso quiere decir que nosotros tenemos algo que examinar en nuestros corazones. El nombre no es común. De hecho, conozco una sola persona que lleva este nombre fuera de la Biblia: Habacuc. Antiguo Testamento, no los llamados profetas menores, no menores porque eran menos proféticos. El título de profeta mayor o menor se da estrictamente sobre el concepto de lo extenso de su ministerio y los escritos que tenemos de ella. En otra palabra, no es un tema de rango, no es que Isaías, Jeremías y Ezequiel eran los profetas como pesados y todos los otros eran muchachitos que no saben lo que estaban haciendo. No, es que justamente esos primeros 3 tienen escritos más extensos, entonces se le llama profetas mayores. Habacuc es uno de los profetas menores. Y inclusive desde su nombre se nos presenta un dilema bien curioso, porque
porque Habacuc literalmente significa, la traducción de su nombre es como exótica, es extraña. Mira, quiere decir literalmente uno que lucha, o se traduce uno que abraza. O sea, literalmente el nombre tiene esas dos acepciones. Envuelve estar pegado, pero es como difícil definir si ese abrazo es una lucha o es un abrazo de afecto, ¿verdad? Pero yo creo que inclusive el nombre es profundamente adecuado para lo que Él nos escribe, lo que Él va a compartir con nosotros. Porque Habacuc va a hablar profundamente en nuestras vidas, en esa misma línea de problemas, de retos, de una fe que a lo mejor nos falta un poquito, de no entender plenamente lo que Dios está haciendo. Yo creo que junto, y esto yo creo que no lo he dicho, ¿verdad? Pero junto con el Salmo 73, que yo considero el Salmo 73, para mí el Salmo 73 es el salmo que cada persona debe leer cada día. O sea, si tú vives en Dominicana, tú debes leer el Salmo 73 diario. Porque es un recordatorio de cómo vivimos, de qué enfocamos, de guardar nuestros corazones, de no perder de vista lo que Dios ha dicho y establecido. Y si yo fuera a poner un profeta como en esa liga, como de relevante, de importante para nosotros, ¿verdad? Te hablaría de Habacuc sin que me temblara el pulso. Porque Habacuc es este baile como de intimidad. Inclusive la carta contiene como protestas, como quejas hacia Dios. Y contiene respuestas de Dios. Tiene que ver con preguntas hechas y con respuestas dadas. Y de nuevo, temas como muy actuales, que tienen mucho que ver con nosotros hoy. Se escribe alrededor del año 600, otros lo puntualizan más diciendo que el 626 sabemos que es un profeta del reino del sur, es de Judá, no es de Israel, ¿verdad? Él está bregando con Judá. Recuérdense que en este tiempo el reino está dividido, ¿verdad? Hay un momento donde Israel sufre, digamos, un tipo de guerra civil, y aunque siguen profundamente ligados, hay esta distancia. Eso pasa después del reinado de Salomón. Su hijo Jeroboam y Roboam terminan dividiendo la nación, ¿verdad? Hasta que ambos son llevados cautivos, y cuando se restablece el reino, pues se restablece ya unido de nuevo. Y quiero compartir contigo, y quiero ver hasta dónde podemos llegar. Hay por lo menos dos observaciones muy serias que quiero hacerte de este capítulo 1 de Habacuc, y quiero leerte, ¿verdad? O sea, estamos en Habacuc 1, lo que vamos a estar viendo es el libro de Habacuc durante las próximas semanas, ¿verdad? O sea, Habacuc capítulo 1 inicia de esta manera. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. No nos dan más, no nos mencionan padre, ni nos hablan de trayectoria, sino nos dicen lo que Habacuc recibe, lo que él ve, ¿verdad? Y entonces, a partir del verso 2, te narran, óyeme bien, esto no es lo que él ve todavía, esto es lo que él le plantea a Dios antes de Dios mostrarle. Oye estas preguntas que plantea Habacuc 1. Dice: ¿hasta cuándo? Este es el verso 2. Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. No es difícil encontrar paralelos con lo que Asaf resalta en el Salmo 73, como te dije. Si tú lees el Salmo 73 y tú pasas los primeros dos versos, Asaf te narra de que sus pasos casi se deslizan, y él comienza a narrar a dónde se fijaron sus ojos. Él habla de hombres impíos, hombres que, parecido a lo que Habacuc está viendo, ¿verdad? Dice que se mofan de hacer violencia, que su lengua se levanta contra el cielo, dice, ¿verdad?
y lo más espectacular es y lo bien que le va. A mí me impresiona que Habacuc no solamente retrata el entorno, sino que sobre este concepto de entorno, él lo conecta a Dios de una manera muy particular. Porque yo no sé qué tú pensaste cuando tú lo oíste decir a él, por lo cual la ley es debilitada. Yo no sé si estamos pensando de repente en modo medio civil de la constitución y las leyes que nos gobiernan, pero la palabra en hebrea es Torah. Acuérdate que la ley del pueblo era la ley de Dios. Y en esencia, lo que está diciendo Habacuc es, mira, esto que estoy viendo, esta violencia, esta contienda, esta destrucción, estos pleitos, literalmente han debilitado tu ley. Entonces retrata no meramente lo que sus ojos están viendo, sino él retrata su entendimiento de lo que esto está haciendo a nivel espiritual. Literalmente él está diciendo, justicia sale torcida. Ahora, yo sé que tú y yo entendemos rapidito que justicia es un tema social, que es un tema, ¿verdad?, de equidad social, pero déjame decirte que justamente para Dios, para sus profetas, en el Nuevo Testamento, el tema de justicia no es meramente un tema de equidad social, es un tema de carácter. Es un tema literalmente de carácter de Dios, de atributo de Dios. Me impresiona el desorden social que Habacuc ve, a dónde caen sus ojos. Ese verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío, ese quiere decir el hombre lejos de Dios, el hombre que no vive en conformidad a Dios. El impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Se relaciona la violencia, la iniquidad, la destrucción, el pleito, contienda con una ley débil. Y uno puede pensar, sí, eso fue un momento terrible en la vida del pueblo de Israel, pero es curioso que hay una dinámica que aparentemente no cambia. Tú ves en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 13, Jesús hablándole a los fariseos dice que han invalidado la palabra de Dios con vuestras tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mira, yo no sé tú, pero yo tengo que serte muy transparente y decirte que yo he luchado un poco con pasajes como esto. Yo he luchado un poco con Habacuc cuando él habla de la ley debilitada. He luchado con el mismo Jesús cuando él dice que nuestras tradiciones, estoy hablando de los fariseos, sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios porque en mi entendimiento la ley de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios es imposible debilitarla, es imposible restarle como mérito, es imposible encontrar algo que sea como más fuerte, más real, más viva que lo que Dios ha dicho, tanto así que Jesús se apropia de ese manto de ser llamado el verbo de Dios. O sea, que la palabra de Dios sea debilitada o sea invalidada. Yo luego digo, pero ¿cómo es posible? Y te digo, me tomó mucho tiempo de estudio entender que cuando hablan de invalidada, cuando hablan de debilitada, no están hablando de que la palabra de Dios es menos capaz, es que la palabra de Dios se hace menos real en ese contexto. Porque francamente, cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios, cuando vivimos a nuestra propia manera, todo lo que la palabra de Dios tiene que ver, el bien que hay en la palabra de Dios para nosotros, simplemente no la vivimos, no la experimentamos, no toca nuestras vidas. Nosotros no podemos vivir a nuestra manera, andar en nuestro entendimiento y entender que la palabra de Dios misteriosamente va a hacer todo lo que ha prometido hacer en nosotros. Y tú sabes que toma como una madurez para ir entendiendo eso a su justo valor. Yo recuerdo años atrás, déjame darte un ejemplo, sin
sin querer ser, ¿verdad?, ofensivo, espero poder transmitirlo de una manera que quede claro. Yo recuerdo unos años atrás que cuando hablábamos a los hermanos, como Mireille hizo esta noche, exhortando el tiempo de dar y un diezmo y ofrenda, entendiendo, óyeme bien, que tiene que ver con nuestro corazón. Esto no tiene que ver con tu cuarto, tiene que ver con tu corazón, con tu entendimiento de aprender a honrar a Dios, a vivir de una vida de gratitud. Es tu alabanza y tu adoración, volverse algo real. Yo me acuerdo que uno invitaba a los hermanos a dar, y cuando venía el tiempo de orar, por lo mismo, y uno oraba de esta manera. Oye, ¿cómo oraba? Uno decía, bueno, Señor, gracias por la oportunidad de darte. Y uno decía, bendice a los hermanos que han dado y bendice a los que no dieron. En el nombre de Jesús, entonces decía amén y se saludaba ya. Ahora, yo quiero detenerme contigo y examinar esa oración cuidadosamente. ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios, déjame ser muy claro, que no se te confunda con la misericordia de Dios, que no tiene prerequisito. Dios tiene misericordia de quien Él tenga misericordia. Dejo ese bien claro del libro de Éxodo. La gracia de Dios es lo que Él da sin tú merecerlo. Pero bendición es diferente. Bendición es la respuesta de Dios a los que han hecho lo que Dios ha pedido de Él. Respuesta es su respuesta a tu obediencia. Por eso cuando tú hablas de bendición, y alguien estudia un poquito de Biblia, se habla que en Deuteronomio hay capítulos fenomenales sobre la bendición, que hablan de la bendición hasta alcanzarte si tú estuvieras en el campo y venir sobre ti. Porque bendición es como Dios responde a aquellos que han dicho, no, mire, espérate, como tú dijiste, así yo lo voy a hacer. Y Dios bendice esas vidas. Pero cuando tú estás diciendo, bendice al que lo hizo correctamente y bendice al que no lo hizo correctamente, tú estás de alguna manera revelando una falta de entendimiento en cómo Dios opera. Porque Él va a bendecir al que lo hizo de corazón correcto. Y por más que tú ruegues, Dios puede extender misericordia, puede extender gracia sobre el que no lo hizo. Pero bendición está bien clara en su palabra. Obedecemos, experimentamos el bien de Dios. Y te doy ese ejemplo para ayudarnos a entender este momento. Este momento a donde literalmente Habacuc le dice a Dios, es que no es meramente una moda, es que estamos viviendo de tal manera que nos hemos alejado. Tu palabra es débil entre nosotros. Eso es lo que le dice, es su reclamo a Dios. Es fantástico. La idea de que mi conducta, mi manejo, los fariseos, vuestras tradiciones, cómo hacemos y por qué hacemos cosas, o puede fortalecer lo de Dios en nosotros o literalmente debilitar lo de Dios en nosotros. Yo creo que pasajes como eso nos tienen que llevar a examinar cómo yo vivo, qué yo permito en mi vida, qué ciclos hay, qué patrones, qué tendencias hay que debilitan o fortalecen lo de Dios en mi vida. Porque ciertamente la ley de Dios fue puesta para gobernar el pueblo y que hubiera paz. Lo que estaba experimentando Habacuc era violencia, pleitos, disensiones. Y lo retrata, y el impío asedia al justo y la justicia se tuerce. Yo creo que está de más decir que me parece incómodamente familiar lo que Habacuc está hablando. Me parece conocido. Me siento que está hablando como de la realidad de uno y no de la realidad de Judá hace todos esos años atrás. Como que las cosas nunca salen bien y por más que uno trata, uno encuentra obstáculos. Entonces lo chévere del caso, hablándote con toda franqueza, es que siendo profeta, Habacuc levanta su queja a Dios. Y miren, a diferencia de cuando Dios le habla a otros profetas, que le habla con la intención de que ellos sean voceros para con el pueblo, cuánto me impresiona que el diálogo entre Habacuc y Dios nace desde esa intimidad.
nace desde la observación del profeta básicamente decir, ¿verdad? Y uno se apropia en buen dominicano, estoy harto de esto, estoy harto de ver esta injusticia y esta maldad y cómo nos ponemos una con y el pleito es lo que gobierna y ni la justicia, tu ley se ha debilitado. Entonces Dios responde. Dios le responde. Y te voy a decir algo. Antes de entrar a manejar la realidad de que Dios responde, yo necesito manejar contigo la realidad de lo que Él se atrevió a decirle a Dios. Muchos de ustedes me han oído decir en distintos momentos, y lo saben, muchos saben que es así, que tradicionalmente se enseña que a Dios no se le cuestiona. Y yo he dicho, señores, qué impresionante ver a hombres que amaban a Dios profundamente cuestionar a Dios. ¿Qué no es esto sino un cuestionamiento? Si tú lees el principio es duro. Él le pregunta que hasta cuándo tú te vas a esconder, hasta cuándo no te vamos a ver. Es un cuestionamiento. Y yo quiero simplemente tomar un momentito, volviendo a Jorge Müller, y decirle, miren, comencé con esa cita porque yo pienso que cada uno de nosotros tenemos esta tremenda oportunidad de encontrarnos en lugares a donde nuestra fe es retada, a donde nos sentimos pariguayos por ser cristianos, nos sentimos que no vale la pena creer en Dios, o sea, como que por creer en Dios somos penalizados casi, o sea, y necesito ser como muy transparente. Yo quiero hablarte no solo de la respuesta de Dios, quiero hablarte de la verdad de hacer preguntas como estas. Yo quiero resaltarte la necesidad de aprender en mi vida de fe, tomar mis frustraciones, tomar mis observaciones, tomar mi dolor y aprender desde mis rodillas o a lo mejor con mis manos alzadas a levantar preguntas a Dios. Es ahí a donde les digo con mucha franqueza, con mucha transparencia, que me impresiona tanto el nombre de Habacuc, que es la idea como de una lucha o de un abrazo. Es como de decir, Dios, yo necesito como soltarte mi frustración y mi dolor. Y déjame simplemente proponerte que es cuando llegamos a ese momento de hacer preguntas que realmente nuestro corazón, nuestra alma está listo para comenzar a recibir de Dios cosas que nos ayudan no te voy a decir entender, y la razón por la cual no te quiero decir entender es por lo próximo que te voy a compartir esta noche. Pero hay algo, y señores, esto suena, por favor tolérenme, suena como sádico decir que hay algo bueno de llegar de este momento como de frustración, de angustia, de tener que soltarle a Dios, porque es ahí donde Dios comienza a hacer algo en nosotros. Es allá donde mi fe, que yo tengo que confesar que está a punto como de morir, de desmayar, que yo comienzo a encontrar respuestas de Dios. Muchos de nosotros somos diestros en mantener la imagen de todo chévere, no hay problema, todo bien, todo en victoria, y si supiéramos cuánto esos momentos de destaparnos, de quejarnos, óyeme, yo no estoy hablando de un chisme, yo no estoy hablando de una queja vaga, yo estoy hablando de ese corazón que aprende a destaparse con Dios, a traer mi queja a ti. Señores, lo que más me impresiona es que yo no conozco un hombre de Dios en la Biblia que llega a ese momento de rompimiento, como de pregunta, de dificultad, que no recibe una respuesta de Dios. Es como que tenían que llegar a ese momento de confesar su incapacidad, su frustración, de pasar vergüenza, de hablar de su entendimiento, solo para descubrir que Dios tenía otro. Pero hay que llegar ahí.
Hay que llegar a ese momento como de abrazar mientras como peleo para decir es que no entiendo, no me hace sentido. Y entonces aprender a callar y a escuchar. Le pasa a Habacuc, le pasa de manera extraordinaria. Déjame leerte del verso 5 al 11 de Habacuc 1, a donde Dios responde y dice esto. Mira la respuesta de Dios. Tu ley se está debilitando, es pleito, disensión, los impíos abusan de lo justo, la justicia es torcida. Dios responde de esta manera. Le dice a Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos. Mira lo que le dice a Habacuc. Porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Algunas traducciones dicen los babilonios. Caldea de Ur estaba en Babilonia, ¿verdad? O sea, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer a los moradores ajenos. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águila que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella. Recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Oye, Habacuc levanta su voz delante de Dios, su clamor social, su clamor inclusive espiritual, preocupado por la ley de Dios que se ha debilitado. Y cuando Dios responde en esencia diciéndole: no te apures, yo no estoy ajeno, y para allá van los caldeos, para allá va Babilonia. Babilonia, ¿quién es Babilonia? Dios da una descripción terrorífica de quiénes son. Un ejército formidable, sus caballos más rápidos que leopardos, son más feroces que lobos nocturnos, son como águilas que vienen sobre su presa. Los esclavos que se llevarán van a ser como arena de lo innumerable. Dependen de sus propias fuerzas, le atribuirán su enorme victoria a su propio Dios. Frente a la oración, a la súplica, al grito de Habacuc, Dios le revela a su profeta lo que va a suceder. Mira, vivir de esta manera produce estas consecuencias. Yo no estoy seguro, es más, déjame decírtelo, yo estoy seguro que esa no era la respuesta que Habacuc está esperando. Hay la última parte del capítulo 1 que te lo revela, donde Habacuc se vuelve loco diciéndole a Dios: pero ¿cómo es posible? Cuando Habacuc parece olvidar la misma escenario que él describió al principio del 1. Pero hay algo en esto. Yo no sé si tú pensarás al oír esa lección: oh, frécome, pero qué duro fue Dios. Yo no sé si tú entiendes que es justo o no la respuesta de Dios, pero yo necesito tomar un momentito para resaltarte dentro de todo ese baile lo que dice el verso 5 de Habacuc 1. Cuando Dios le dice al profeta: mira entre las naciones y ved y asombraos. Oye esto: porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios literalmente, antes de hablarle de Babilonia, le mete ese pero, esa cápita. Le dice, oye lo que le dice al profeta: mira, agárrate que tú no vas a creer lo que yo voy a hacer. Emma, cuando suceda, tú todavía vas a luchar para entender lo que yo estoy haciendo. Déjame explicarte algo. Óyeme bien. Tú no puedes tener a un Dios
omnipotente. Y entonces pretender que tú vas a entender absolutamente todo lo que Él hace. Quiero que piensen eso por un momentito. Si Dios realmente es omnipotente, omnisciente, si todo reside en Él y Él tiene un plan, tú y yo tenemos que entender de calle que hay momentos de este plan que yo no lo voy a entender del todo. Hay momentos, hay jugadas tuyas que se van a dar que yo voy a preguntarme, ofrécome, ¿qué es lo que está pasando? Ahora mira qué cosa extraordinaria. Me impresiona profundamente que Dios le dice a su profeta, óyeme, voy a hacer algo y no te preocupes por qué es exactamente. Yo no es que necesito que tú te ubiques en el entendimiento de que tú no lo vas a entender. Él no espera hacer algo y que el profeta esté perdido para decirle que tú no, se lo adelanta, le dice desde el principio, óyeme, hay partes de este proceso que tú simplemente no vas a captar, no vas a entender. Para algunos de nosotros, esa idea es un poquito ofensiva, porque nos gusta pensar que somos gente, tú sabes, de luces, inteligente, y yo entiendo las cosas, explícamelo para que tú veas que yo la capto. Pero Dios está diciendo, yo me muevo de formas que a ti te va a confundir. Yo me muevo de maneras que tú vas a creer que tú sabes lo que hay y francamente no vas a saber lo que hay. Y para serte muy honesto, esos momentos mueven algo en nosotros. Hay un grupo de personas, inclusive aquí en este salón esta noche, yo entre ellos, que cuando llego a esos momentos que no tengo mucha claridad, surge en mí mucha ansiedad. Me siento ansioso, preocupado, inseguro. Porque no veo con claridad, me siento que no tengo como una ubicación clara de lo que Dios está haciendo. Me siento, si le soy muy honesto, como que medio me han sacado los pies o no me están hablando o fueron descorteses y no me informaron de lo que iban a hacer. Y yo necesito decirte esa noche, eso está bien. Yo necesito que tú sepas que en la Biblia, óyeme, en Habacuc le dice Dios, lo que yo voy a hacer, tú no lo vas a captar ahora mismito. Inclusive, quiero hablarte de cómo respondemos a esos momentos. Porque van a venir, si no lo has vivido, van a venir momentos tan intensos que vamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros. O que esto está más allá de lo que Dios puede controlar o manejar, que de alguna manera esto sí se le fue de la mano, hasta a Dios se le fue de la mano esto. Y se lo advirtió a Habacuc, van a pasar cosas, oye, que si te diera los detalles, como sea, tú no lo creerías. Y son palabras como que uno se detiene y dice, pero acá, ¿y cómo que no lo creería? Eso habla del nivel como de vuelta que la cosa va a dar. No lo vas a creer. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos lo que este pueblo no tenía. Tenemos un Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, por favor, quiero que entiendas algo. El Espíritu Santo morando en ti no está diseñado para darte todas las explicaciones que tú quieres. Ese no es el rol del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo es conectarte a su verdad. ¿Tú sabes cuál es su verdad? Su verdad es que en Él tú estás seguro. Su verdad está en saber que el que te prometió no miente. Que la Biblia dice literalmente, Él es incapaz de mentir, que Él no es un hombre. Que mentira es un asunto de hombres. De que yo te puedo engañar a ti o tratar de engañarte, pero que Dios simplemente no es. Tanto así que Jesús dice, yo soy la verdad. El Espíritu Santo está ahí para recordarte lo que te exhorté antes de comenzar a enseñar esta noche. Hebreos 7:19.
que tenemos un ancla de nuestra alma. Me encanta la frase de ancla, porque ancla es lo que los barcos sueltan cuando las olas incrementan y los vientos soplan para asegurar que no se muevan. Es que en medio de mi tormenta, en medio de lo que no entiendo, yo tengo un ancla en Dios, que aunque el viento me mueva un chin, yo estoy firme en mi lugar. Y la firmeza no viene de mi entendimiento, viene de saber que Él me dijo que algo extraordinario iba a pasar y que yo no lo iba a entender, pero yo estoy seguro en Él. Mira, luchamos. Tú luchas, yo lucho de gran manera cuando no entiendo. Pero tú quieres saber lo que he descubierto. Hay una paz en no tener que saber todo. Oye, que te lo digo. Hay como una paz, hay un bien en saber. Espérate. Es que el jefe no soy yo. No es verdad que soy yo que estoy manejando, es Él. Y si Él conoce la ruta, yo puedo descansar, porque Él sabe a dónde vamos. Yo puedo descansar. La Biblia enseña en Eclesiastés que el estudio es aflicción de espíritu. La enseñanza literalmente, mientras más sabemos, más afligidos vivimos. Mira, por más que tú quieras saber de nuevo, hay momentos que van a sobrepasar tu entendimiento. Y por eso Él te prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tu entendimiento se acaba, la paz de Él no. Tú llegas hasta un límite, pero Él va más allá. Y me interesa que antes de meterle terror a su profeta con la idea de los caldeos y los babilonios que van a venir a acabar con ustedes, le dice: respira hondo, yo voy a hacer algo. Tú no lo vas a entender del todo. Si te lo detallo, tú no lo vas a entender. Pero le está diciendo: yo estoy en esto. Te va a parecer loco, yo estoy en esto. Yo no he olvidado, yo no he soltado, yo no he abandonado. Respira, porque no vas a entender, pero yo estoy ahí. Quiero que tú entiendas algo. Con frecuencia, esa es la respuesta de Dios a nuestras preguntas, a ese momento de rompimiento. Me encanta cómo uno lo ve con el profeta Elías, cuando Elías se le cuadra a Dios y le dice que solo he quedado yo, y Dios le responde, le dice: mira, van a quedar 7,000. Tú crees que tú estás solo, y hay por lo menos 6,999 otros tigres que no han hecho lo indebido. Elías no lo entendía, pero Dios lo sabía. Óyeme, si le servimos a Él, parte del juego es entender que Él conoce cosas que yo no conozco y que Él va a hacer cosas que yo no entiendo. Eso no quiere decir que me ama menos. Y yo sigo creyendo firmemente que el diseño de Dios es que vayamos entendiendo cómo Él se mueve. Pero tengo que decirle, en este momento todavía quedo sorprendido cuando Él hace ciertas cosas. Me impresiona ese entendimiento de Dios hacer cosas rápidas, de repente. La Biblia narra en Segunda de Reyes, capítulo 3, el reinado de Jorán. Jorán era hijo de Acab. Jorán era un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se meten en líos. Ellos terminan literalmente en un sitio militar. El rey de Siria, Ben-Hadad, sube y sitia la ciudad de Samaria, a donde está el rey, está el profeta de Dios. La Biblia dice en Segunda de Reyes 7, 1 y 2, dice: dijo entonces Eliseo, acuérdate que la ciudad está sitiada, y como está sitiada, todo está subiendo de precio ya, inclusive le están hablando de comerse los hijos, porque no hay comida que comer. Es un momento terrorífico, ¿verdad? Dice: dijo entonces Eliseo, Segunda de Reyes 7, verso 1, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Un seah, para que tú lo sepas, más o menos igual a 6 litros. Y 2 seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo:
si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él, o sea, el profeta dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. De nuevo, el momento histórico es difícil, estamos sitiados militarmente, estamos presionados, el precio de todo ha subido. Y cuando el profeta, el rey manda un mensajero a donde él, lo que el profeta le manda es decirle al rey que no se preocupe, que mañana esto está resuelto. Mañana está la harina, ¿verdad? A 2 libras por chele. Y es impresionante cómo el mensajero, que es un príncipe, responde. El mensajero le dice al profeta, pero tú estás vuelto loco. Oye, si Dios abre las ventanas de los cielos y comienza a tirarnos harina de allá arriba, todavía no sería posible vivir eso. A lo cual el profeta, y debo decirte, Eliseo era como medio duro en respuesta a cosas. Eliseo le dice al príncipe, óyeme bien, no solo va a pasar, sino que tú no vas a poder participar de eso. De hecho, ese príncipe va a morir en 24 horas, no va a participar de la bendición que Dios trae. Pero si tú conoces la historia, el ejército de Siria que lo había sitiado, Dios puso emboscada uno contra los otros. Ellos no lo saben, pero el ejército sirio en este mismo momento se están matando uno a los otros allá afuera. ¿Tú sabes cómo lo descubren? En la mañana, unos leprosos que están fuera de la ciudad, porque acuérdate que los leprosos los sacaban, llegan a este entendimiento de los leprosos. Mira, esta es la verdad, tú y yo estamos muertos como sea. Si entramos a la ciudad nomás, entonces vámonos a donde los sirios a ver qué está pasando. Oye, estos 2 leprosos no llegan y encuentran que todo el mundo se ha matado y que está la comida, ¿verdad?, ahí rodando por el suelo y que todo está. 2 leprosos es que encuentran el asunto. Y son los que eventualmente le dan voces, y cuando ellos salen, todo el botín, toda la comida, los precios se desploman, como dijo el profeta. Pero necesito que tú examines por un momentito la actitud de ese príncipe, la actitud de Habacuc. Lo rápido que somos nosotros para decir, es que no es posible, yo no lo creo, no puede pasar. ¿Cuántas veces hemos descartado tú o yo a Dios de situaciones en nuestras vidas o en nuestros entornos? Porque tú y yo hemos entendido, no, que eso es imposible, eso no puede pasar. Estas historias a mí me impresionan porque, te tengo que ser muy honesto, a un nivel muy infantil me llevan a cuestionar mi fe y preguntarme, ¿estoy yo poniendo a algo fuera del alcance de Dios? Y me da vergüenza descubrir que sí, que hay cosas en mi vida que yo simplemente entendí que eso es así. Óyeme bien, como yo entendí que eso es así, yo no le doy cabida a Dios de hacer más nada ahí. Si Dios quiere seguir tratando el tema, ya yo cambié el tema, ya yo estoy en otra cosa. Y aprender a vivir vidas a donde yo digo, no, es que Él puede hacer lo que sea. Y aunque a lo mejor yo no lo entienda, Él es capaz de eso. Me interesa. No que te quedes con la respuesta de Dios. La respuesta de Dios no siempre uno la entiende. Estoy hablando específicamente de levantar a los babilonios, a los caldeos, para azotar a su pueblo. Sino el detalle de Dios con los de Él. De decirle al profeta, oye, yo voy a hacer algo. Y te diría yo, ¿verdad?, que a mí me suena medio, mira, a ti te puede parecer loco, no te va a hacer sentido. Es más, si te diera todos los detalles como sea, tú no me creerías. Pero tú solo tienes que confiar que yo no me he vuelto loco. Tú has visto a los caldeos, eso es lo que yo voy a usar. Y lo que sigue en lo que sigue en el capítulo 1 de Habacuc es extraordinaria. Es la respuesta de Habacuc a esta bomba que Dios le acaba de soltar. Y tú sabes lo que hace Habacuc. Hace lo que haría yo. Como que pierde de vista el primer chin de tranquilo, o sea, tú no lo vas a entender, y se enfoca en el lío que viene. Se queda en cómo es posible. Esa es la respuesta. Lo que queda del capítulo es cómo es. Y ahí hay unas joyas que tenemos que entender para nuestra propia vida. Hermano, mira, Dios no está ajeno a lo que te está pasando. Y mira, que hay un buen grupito. Yo estoy seguro que están pasando cosas muy distintas en la vida de lo que estamos aquí.
Y esa verdad aplica a cada persona aquí. Dios no está ajeno a lo que te está pasando. Eso no quiere decir que tú vas a entender su respuesta a lo que te está pasando. ¿Eh? Y cuando no entiendo su respuesta, ¿de qué me agarro? Me agarro de dos cosas. La primera, de saber que Él ha prometido cuidar de mí. Y la segunda es de saber cómo Él me ama. La realidad de que Él me ama quiere decir que Él simplemente no me va a dejar en el olvido. Y que aunque ahora mismo yo no entiendo esta ola que está pasando, cuando pase yo voy a entender lo que Él estaba tratando de afirmar en mí. Solo piénsalo de esta manera, aunque nos estemos adelantando. Este profeta que va a terminar reaccionando, si tú terminas de leer el capítulo 1 diciendo, Dios, pero ¿y tú te has vuelto loco? Es el que termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, ni ovejas en los corrales. Hay algo que pasa en este proceso del quejarse con Dios, de Dios decirle cosas que Él no quiere oír, que lo terminan en una postura de decir, espérate, lo único que tengo claro es que tú siempre vas a estar por, tú sí eres grande y tú vas a estar por nosotros. Y óyeme, no es porque Dios exonera la respuesta o la consecuencia. No es porque Dios le dice, no, está bien chévere, no va a mandarlo a Babilonia o nada. De hecho, viene Babilonia. Pero hay algo en el corazón de Él que le da más peso a la realidad de que Dios está envuelto que a todo lo que yo estaba viendo anteriormente. Yo me sentía que tú no estabas envuelto. Yo me sentía que lo que veía era lo malo gobernando y dominando y la justicia pervertida, y de alguna forma tú has desaparecido. Y cuando termina su trato, termina este tipo diciendo, es que yo siempre te voy a alabar. Es Job diciendo, antes de oída te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora veo y entiendo lo que yo no entendía hace un tiempo atrás. Por favor, entiende algo, amado hermano. Voy a cerrar diciéndote esto, mira. Dios nunca te prometió que tú entenderías todo. Considera eso por un momentito. No fue parte, no hay una promesa que dice, y tú vas a entender todo. Ahora Él sí prometió que Él estaría contigo hasta el fin del mundo. Él te prometió que tú no estarías solo. Entonces tú tienes dos opciones. O tú te rompes la cabeza tratando de entender lo que respetuosamente está más allá de tus capacidades. O tú decides abrazarte fuertemente de esas verdades. De que tú sabes que Él no te va a dejar solo y tú sabes que Él te ama. Yo voy a hablar mi corazón con Él. Yo le voy a dejar saber cómo yo me siento y lo que está pasando. En la expectativa de que Él me responda. Hay joyas en esto. Habacuc es un libro rico. Son 3 capítulos. Te animo. Léelo para la semana. Ven con él leído, que te va a ayudar a entender y enfocar una serie de cositas de mucho valor.